Bueno, lo presento a Marcelo, por quien no lo conoce, es médico deportólogo especializado en medicina del deporte, está encargado del plantel profesional del Club Atlético Tucumán y también está como coordinador de la parte médica de todo lo que es la parte juvenil del Club Atlético Tucumán y jefe del Departamento de Medicina del Deporte en el CIPROSA. Por lo tanto, vamos a darle pie para que comience su exposición. Adelante, Marcelito. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, buenas tardes, noches. Estamos acá, te cuento un poquito, Pablito, dónde estamos. Estoy en el centro de aislamiento del complejo Ledesma. Acá estamos atendiendo la gente que viene, digamos, a aislarse unos días. Nosotros nos toca los empleados golondrinas que vinieron del Río Negro, así que estamos acá tratando de brindarle la mejor estadía y que estén sanos y puedan volver a su casa tranquilos. Estamos acá full time. Bueno, Bueno, primero agradecerle a ustedes, agradecerle a Cristian también la colaboración esta de ayudarme con la presentación porque ya no llegaba. Así que bueno, ¿se escucha, Che? se escucha clarito, Marcelo. ¿Se escucha, Pablo? Sí, sí, Ah, sí, se bien. escucha. No, es que Perfecto. alguien puso ahí que no se escucha. Ah, bien, A ver. perfecto. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de la fatiga en términos generales y después al final podemos ver qué es lo que hacemos en el club, preguntamos y tratamos de responderle a los chicos. ¿M? Perfecto. Cristian, ¿me Todo escuchás? Por favor, pásame la próxima. Bueno, primero, para hablar de fatiga crónica, tenemos que saber qué es la fatiga aguda. Y bueno, y todos hemos tenido esa sensación de fatiga aguda, sobre todo ustedes que están llenos de profes acá. Así que esa sensación de fatiga aguda que vos sabés que cuando terminas no ejercicios repetitivos, por ahí un partido de algún deporte, una carrera de atletismo tipo 400, 800, viste que son re acidóticas, vemos que eh, no podés más, pero sabemos que si el deportista se recupera en minutos, en horas o en algunos esfuerzos en un par de días. Para hablar un poco de fatiga crónica, nos apoyamos en un documento que hizo un consenso que hizo el Colegio Americano de Medicina del Deporte y el Colegio Europeo de Ciencia del Ejercicio. Y bueno, y ahí vamos a apoyarnos un poquito en eso para poder charlar sobre este tema. La próxima, licenciado. Y ahí sabemos que esto tiene que ver para evitar la fatiga, un equilibrio entre la carga, el estrés, que puede ser de cualquier índole, y lo que tenemos como recuperación. Y ahí donde tenemos lo que hablaba por ahí el licenciado, el sueño, la buena alimentación y los estímulos acordes a ese ser biológico que en el caso nuestro es el futbolista y en el caso de todos nosotros el deportista en general. La próxima, por favor, profe. Y hay muchos sinónimos cuando hablamos de fatiga crónica, puede ser el deportista quemado o el burnout del deportista, el sobreentrenamiento, la sobreexigencia, el deportista pesado o cuando se refiere a una caída inexplicable del rendimiento. Y ahí es donde hablamos la profe, donde Richard Kreider define en 1998 al sobreentrenamiento como una acumulación de estrés, de entrenamiento y o estrés no relacionado al entrenamiento que produce una persistente disminución del rendimiento, con o sin signos y síntomas fisiológicos y psicológicos de mala adaptación, en el cual la restauración del rendimiento puede llevar varias semanas o meses. Y antes de eso definía Kreider, la próxima profesor, lo que denominamos el overreaching, que es una acumulación de estrés de entrenamiento, bioestrés no relacionado al entrenamiento, que produce una temporaria disminución del rendimiento con o sin signos y síntomas fisiológicos y psicológicos de mala adaptación, en el cual la restauración del rendimiento puede llevar varios días a semanas. Y ahí en este overreaching que está relacionado mucho con lo que tiene que ver, y hablaba el licenciado, con lo que es
la pretemporada, y ahí tenemos un overreaching, lo próximo, licenciado, que es funcional, que, Cristian, me pasa la próxima diapositiva, por favor. El overreaching que puede ser funcional, que puede ser de 2 días a menos de 2 semanas, que tienen que ver con la puesta a punto, y este overreaching estaría incrementando el rendimiento del ejercicio si es el indicado. Y de ahí tenemos un overreaching que es no funcional, que puede ser de más de 2 semanas a meses. A partir de las 2 semanas se empieza a recuperar el rendimiento estancado y hacemos una buena recuperación y se recupera entre 2 semanas a 2 meses. Y bueno, y el sobreentrenamiento overtrainer que se recupera en meses, más de 2 meses a años. La próxima, por favor. Y McKinnon nos decía en el 2000 que tiene que ver con un desorden neuroendocrino caracterizado por pobre rendimiento en la competición, inhabilidad para mantener cargas del entrenamiento, disminución de la secreción de catecolaminas, frecuentes lesiones y disturbios en el sueño y estado de ánimo, algo que se denominaba psiconeuroinmunoendocrinología. La próxima, Cristian, y cómo se hacía el diagnóstico, con caída del rendimiento, ya sea en competencias o entrenamiento, puede ser objetiva o subjetiva, y tenemos la fatiga como sensación subjetiva de estado de ánimo, cansancio, pesadez, falta de ganas, y hay alteraciones del estado de ánimo en general, irritabilidad, ansiedad, depresión. Hay también trastornos en lo que hace el apetito, con astenia, y trastornos en el sueño, que puede ser falta de sueño o mucho sueño, insomnio o hipersomnia. Y hay que descartar también otras causas de overtraining. La próxima, licenciado, que cuando decíamos descartar otras causas, hablamos de las causas de origen, que puede tener origen infeccioso, como son las virosis. Y bueno, y acá es donde tenemos que ver cuál es la causa principal, si es el exceso de carga, o es la falta de recuperación, o son ambos, quién está primero, la gallina o el huevo. Bueno, eso lo tendríamos que determinar. ¿Y cuáles son las causas? Las causas son la excesiva carga, la próxima, licenciado, por favor, disculpen la desprolijidad, la recuperación insuficiente, entrenamientos y planificaciones monótonos, repentino incremento de la carga. Esto por ahí lo vemos nosotros cuando tenemos esta transición entre escuelita de fútbol e inferiores, o entre inferiores y ya reserva primera, la competencia intensa y excesiva, que también lo decía el licenciado, la excesiva carga de partidos y no tener el tiempo necesario de la recuperación, periodo competitivo prolongado, competir lesionado, que es otra de las causas que también lo relataba Cristian, una inadecuada nutrición, deshidratación crónica, y en los deportistas en general, el estrés psicológico, el psicosocial, que tiene que ver con lo laboral, a veces el entorno familiar, problemas económicos, o el estrés tecnológico, que ahora con el tema de esto de las redes sociales y estar tan preso de la tecnología también nos lleva a afectar tanto en la parte psicológica como en la parte de no tener el descanso necesario. Y siempre tenemos que descartar las causas médicas. Entonces, ¿qué síntomas tenemos para diagnosticar esta fatiga del deportista? Siempre tenemos que tener fatiga en general y en entrenamientos. Y la caída del rendimiento, que puede estar acompañado o no. La próxima, por favor, profesor, con historias de entrenamientos intensos, alteraciones del estado de ánimo, viroses menores que pueden ser virosis orofaringea, respiratoria, gastrointestinales, infecciones de piel menores como micosis, piodermitis, dolor, pesadez, rigidez muscular, alteraciones del sueño, sudoración fácil nocturna, pérdida del apetito y, bueno, pérdida de la libido en varones, que no tiene que ver en realidad con problemas de erección, sino la pérdida en sí de las ganas de tener sexo, ¿no?
que es uno de los síntomas más determinantes en el diagnóstico de los varones en general. La próxima, licenciado, y ahí vamos con lo que tiene que ver con lo que nosotros vemos de los síntomas. La ansiedad, la excitación, la falta de concentración. Una persona que es sensible a las críticas, que tiene reacciones desmedidas, por ahí tenemos gente que tiene tendencia a aislarse, que tiene falta de iniciativa, la característica por ahí, la falta de confianza, la falta de voluntad de lucha. Por ahí vemos deportistas que por ahí tenían mucha voluntad de lucha, que están perdiendo esa motivación, otros que tienen miedo a competir. Y por ahí cosas que se notan más en los deportes de conjunto, como el abandono del plan táctico, vuelven a aparecer errores que ya estaban corregidos, y bueno, ya pierde las características generales del entrenamiento, como en la potencia, la velocidad, la reacción, la flexibilidad, la resistencia, y hay otros signos que los podemos ver físicamente, como es la palidez. Algunos deportistas tienen tendencia a la hipotensión o la hipotensión ortostática, y bueno, y otras alteraciones que por ahí son mucho más medibles, como alteración en la frecuencia cardíaca, bueno, si tenemos para medir lactato, consumo de oxígeno, el umbral aeróbico o lo que tiene que ver con el cociente respiratorio. Y acá con el consenso ahí corregimos algunas cosas en lo que hace al diagnóstico, que se hace con una pequeña anamnesis, donde vemos que si tienes más de 5 sesiones de entrenamiento por semana, inexplicable caída del rendimiento, persistencia de la fatiga de más de 4 semanas, cuando todo eso sí, tenemos que descartar patologías asociadas que tienen que ver con las virosis, el Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis, HIV, infecciones bacterianas, infecciones inflamatorias, alergias por ahí que tienen que ver mucho más con las alergias alimentarias, enfermedades metabólicas como la diabetes, tiroides, la aparición de anemia que no precisamente tiene que ver con la anemia del deportista, y se ha descrito algunos trastornos psiquiátricos, sobre todo en deportistas que tienen que ver con deportes tipo triatlón o por ahí más extremos. Cambio en el rendimiento presente, eso es mucho más medible, con la caída del 10% en los test de rendimiento, en los test aeróbicos, en los test de velocidad, de fuerza, de reacción, y caída en el rendimiento específico del deporte. Eso se hace con testeos. Y bueno, y ahí es donde tenemos que chequear posibles disparadores. Es la próxima, licenciado. Enfermedad reciente, factores psicosociales, inadecuada alimentación, inadecuada hidratación, incremento de la carga y condiciones ambientales. Y bueno, también tenemos otras otras maneras de ayudar al diagnóstico, como la evaluación, las cuestionarios de estado de ánimo, de sueño, recuperación, estrés, etc. La próxima, Cristian, por favor. Y bueno, y acá es donde nos decimos cuál es el mejor tratamiento para la fatiga crónica del deportista. Y bueno, el mejor tratamiento es la prevención. Y eso es lo que nos tenemos que ocupar todos, un buen monitoreo de las cargas. ¿Y cuáles son los objetivos del monitoreo de las cargas? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con test físico de campo, con laboratorio, con análisis de sangre, y también tenemos test subjetivos, tenemos monitoreo subjetivo que tienen que ver con los cuestionarios, que son un seguimiento metódico, fácil, barato, rápido y significativo. Tenemos por ahí algunas imágenes de algunos tipos de test, de velocidad, plataforma. Y bueno, la próxima, profesor. Y tenemos que ver.
es importante el monitoreo de los registros. Ahí es donde tenemos que ver el estado de ánimo, estamos en pretemporada constantemente, las ganas de entrenar, cómo el deportista va manifestando la fatiga, otras cosas que son mucho más medibles, como son las horas y la calidad del sueño, que tenga una comida adecuada, eso lo podemos monitorear con el acompañamiento interdisciplinario, la medición de la frecuencia cardíaca basal, que por ahí lo podemos hacer con un Polar, nosotros por ahí tenemos otros medios, pero por ahí con un Polar se puede hacer tranquilamente, medir la hidratación, el peso, todas esas variables que tenemos que tener registro para más que nada actuar en la prevención y evitar que ante infección, medicación, y ante depresión, el tratamiento de salud mental, que puede ser con una intervención de un psicólogo o ya de un psiquiatra que tenga que medicar con algún tipo de antidepresivos. Próxima, profesor. Y unas consideraciones por ahí para todo el equipo. Bueno, mantener registros precisos del rendimiento, ajustar diariamente la intensidad del entrenamiento, el volumen, o permitir un día completo de descanso cuando el rendimiento disminuye. Eso tiene que ver mucho con lo que decíamos de estar monitoreando constantemente la carga y la sensación que nos va manifestando el deportista, en el caso nuestro el futbolista, para ver cuándo tenemos que disminuir la carga, cuándo tenemos que dar una sesión regenerativa o una sesión de descanso en sí. Hay que evitar la monotonía excesiva de la inducción, de la misma sesión de entrenamiento hace que el deportista se vaya fatigando, quizás psíquicamente, no físicamente. Siempre individualizar la intensidad del entrenamiento, por eso se trabaja con el monitoreo de las cargas a través en el caso de lo que decía el licenciado, de los GPS, y ahí se va separando los grupos de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a las intensidades. Fomentar y reforzar periódicamente la nutrición, el estado de hidratación y el sueño, eso lo vamos haciendo constantemente, bueno, con el nutricionista, en lo que hace a la medición antropométrica y la dieta individualizada, que tengan, digamos, una buena hidratación, y bueno, el consejo de que el sueño sea reparador. Que tenga en vuelta múltiples factores de estrés, tales como la pérdida del sueño, trastornos del sueño, por ejemplo, a ver, cuando tenés viajes largos, el desfase de horario, por ahí, si te toca viajar de noche, que no hayas tenido un buen descanso, la exposición al medio ambiente, lo que decía por ahí el licenciado, jugar en la altura es un medio ambiente estresante, lo padecimos bastante, y bueno, lo que tiene que ver las presiones, que pueden ser externas o internas, en el caso del deportista del rendimiento deportivo, en el caso del deportista amateur, por ahí tiene que ver con el trabajo, por ahí del cambio del lugar de residencia, que eso lo vemos nosotros en las primeras etapas que vienen los jugadores a instalarse en la provincia, sobre todo en los jugadores que vienen en divisiones juveniles y tienen que tener el desarraigo, y bueno, tiene que estar bien acompañado y también tener en cuenta ese proceso de adaptación para que pueda tener un buen rendimiento y evitar caer en fatiga. Y bueno, y ciertas dificultades que siempre hay que estar monitoreando, que tienen que ver con problemas interpersonales o familiares, que pueden ser de grupo o pueden ser externas, y eso también puede afectar en el entrenamiento físico. La próxima, licenciado, por favor, tratar el sobreentrenamiento con el descanso, reducir la carga puede ser suficiente para la recuperación en algunos casos de overreaching. La evaluación del entrenamiento debe ser individualizada sobre la base de signos y síntomas. No hay un indicador definitivo de recuperación, eso lo tenemos que ir moderando y
constantemente monitoreando y consultando con todo el equipo interdisciplinario para ver cómo va a ir progresando un deportista que esté en fatiga para la reinserción. La comunicación con los atletas, bueno, que acerca de su bienestar físico, mental, sus preocupaciones emocionales, por ahí es importante la intervención de alguien especializado en psicología del deporte para que nos vaya por ahí dando algunas cosas que se nos escapan a nosotros desde del equipo, del staff, digamos, que está constantemente acompañando al jugador. Y bueno, incluir cuestionarios psicológicos para evaluar el estado emocional y si psicológico del atleta, crear una confianza, que sepa que se va a mantener la confidencialidad, el respeto en la condición de cada atleta, física, clínica y mental, importancia de los controles periódicos de salud, que obviamente que tienen que ser de todo un equipo interdisciplinario. Nosotros tratamos de estar constantemente monitoreando lo que hace a todos los estudios que requiere un deportista de alto rendimiento. Tenemos, sin lugar a dudas, como decía Cristian hace rato, algunas cuestiones que nos están faltando para lograr estar a la altura del alto rendimiento como se lo requiere, pero bueno, tratamos de en lo posible estar monitoreando todo el estado de salud del deportista. La próxima, por favor, profesor. Cuando tenga una lesión o una patología, dejar el tiempo suficiente para recuperarse, saber que una virosis no es un día de fiebre y vuelvo a entrenar, tiene un efecto importante sobre el físico del deportista, que tiene que tener un proceso de rehabilitación, y cuando tiene una lesión también tratar de que la recuperación sea, si el tiempo lo permite, sea ad íntegro, y no tratar de reinsertar al deportista sin que haya cumplido las fases de rehabilitación. Siempre descartar una enfermedad orgánica, y bueno, y las infecciones virales no se evalúan rutinariamente en los atletas de elite, o sea, eso es una realidad, pero puede valer la pena investigar esto en las personas que experimentan fatiga y bajo rendimiento en el entrenamiento y la competencia. Las últimas consideraciones, la próxima, profesor. Exigencias físicas de entrenamiento intenso no son la única causa del síndrome de sobreentrenamiento. Un complejo conjunto de factores psicológicos también son importantes en el desarrollo del overtrainer, incluyendo las expectativas excesivas de un entrenador o miembro de la familia, y vemos cómo afecta el entorno, el estrés de la competición, la personalidad, el entorno social, las relaciones con la familia, los amigos, la monotonía, los problemas personales, emocionales, y la escuela o demandas relacionadas con el trabajo. Aunque un solo marcador no puede ser tomado como un indicador de overtrainer, el seguimiento periódico de una combinación de marcadores de rendimiento fisiológico, bioquímicos, inmunológicos y psicológicos parecen ser la mejor estrategia para identificar los atletas que no están pudiendo hacer frente al estrés del entrenamiento. Con esto queremos decir que todas las variables hay que monitorearlo, desde lo fisiológico, desde lo bioquímico, desde lo psicológico, pero ninguna es la determinante. Siempre tenemos que estar monitoreando. Hay gente que tiene una analítica normal y está con caída del rendimiento y realmente está en sobreentrenamiento. Entonces, por ahí tenemos que ir monitoreando todos los factores posibles y ir evaluando, sobre todo con la parte que quizás es la más subjetiva y tiene que ver con eso. Hay que estar monitoreando constantemente. El control de las cargas es importantísimo, pero también el escuchar y el estar constantemente a la par del deportista para poder evaluar esos problemas y tratar de que no afecten el rendimiento. Entonces, quizás lo que decíamos hacer a tu siguiente deportista, le tengo que bajar la carga por esta situación, que quizás no sea física, y la tendré que hacer para que eso no impacte negativamente. Y con esto
quedamos abiertos por ahí, contarles